¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre vectores, ¿sí? Bueno, es la clase video 8. Bueno, vamos a definir vector, vamos a hablar de algunas operaciones que tenemos con vectores, módulo de un vector, ¿sí? Bueno, otro de los materiales explosivos que tenemos en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, ¿sí? Bueno, vamos a primero dar una motivación de por qué hace falta introducir el concepto de vector en la ingeniería, ¿no? En la física, y después la física esa se aplica en la ingeniería. Y bueno, básicamente hay dos tipos de mediciones del espacio, ¿sí? O de los fenómenos que uno observa en la naturaleza. Y bueno, en general se observan con magnitudes escalares, por ejemplo la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, ¿sí? Y algunas necesitan, además de una intensidad, de un módulo, ¿sí? Necesitan también una dirección, por ejemplo, una velocidad eh, en un fluido, ¿sí? Eso se representa por un vector más bien, no con un número. Entonces vos imaginate por el momento que esto fuera un río, ¿sí? Y que tiene unas márgenes que hacen así, ¿sí? Y por acá se mueve un papelito. Si uno deja un tronco en el río, por ejemplo, si uno deja un tronco en el río, él va a seguir una determinada línea. ¿Está bien? Entonces, en cada punto, bueno, va a haber una velocidad que sería, si yo dejo un tronco en ese punto del río, se va a mover en determinada dirección. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es básicamente la siguiente. Yo dejara un tronco acá en el río y bueno, tal vez seguiría esta línea, ¿sí? Pero claro, exactamente qué línea seguiría. Y bueno, si yo lo dejara acá, tendría que resolver cierta ecuación diferencial que se llama y que te va a decir cómo se mueve tu tronco en el río. Pero lo importante es que los vectores son unas construcciones matemáticas, ¿sí? Que tienen magnitud, o sea, por ejemplo, acá mide, no sé, lo que mida esto, 3 supongamos, y tiene también una dirección. Y acá por ahí la magnitud es la misma y tiene otra dirección, ¿no es cierto? Y acá la magnitud por ahí es un poquito menos y tiene otra dirección también. Entonces tienen magnitud y dirección. Pero bueno, esto es una motivación, esto por supuesto que no alcanza. ¿Está bien? O sea, una diferencia entre un secundario y la facultad, bueno, además de la dificultad de los ejercicios, por supuesto, es que acá se definen las cosas, se demuestran las cosas concretamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición matemática de vector? ¿Sí? Bueno, vamos a una definición. Un vector en R2 es un par ordenado a B con A y B números reales. Por ejemplo, acá podría decir 3, 5. Vayan a saber. Para distinguirlo del punto de coordenadas A, B, porque claro, ustedes van a decir, pero Martín, esto es un punto, que venís ahora con que es un vector. Bueno, dame un minutito y vamos a aclarar esta tal vez confusión muy razonable, ¿sí? Pero para distinguirlo del punto de coordenadas a B, vamos a escribirle V y una flechita arriba. V y una flechita arriba igual a B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de este nuevo ente que lo llamamos vector ahora, parece, en vez de punto? ¿Sí? Bueno, básicamente es la siguiente. Por ejemplo, si este fuera el vector B igual a 4, 3, ¿sí? Bueno, yo ubico el 4 en la X, el 3 en la Y, y bueno, y hago una flecha que va desde el origen hasta el 4, 3. ¿Sí? Esta es la interpretación más importante para la física, ¿sí? De lo que es un vector. ¿Está bien? Ahora vos me vas a decir, pero Martín, yo el 4,3 lo ubiqué, por ejemplo, en todas las primeras unidades, la de funciones, y f de 4 es 3, yo marcaba este punto. Ahora que venís con qué es este vector. Bueno, básicamente hay una sutil diferencia, digámosle, de notación. No es tan importante. Desde el punto de vista matemático no hay diferencia. Ya te lo adelanto. Eso lo vas a estudiar en álgebra lineal, ¿sí? Pero conceptualmente, cuando yo pongo una flechita acá, B flecha igual 4,3, me imagino que hay una flecha que va desde el origen hasta el 4,3. En cambio, cuando pongo que el punto P es el 4,3 y no tiene una flecha ahí, vos fíjate, no tiene una flecha ahí. Bueno, me imagino que este es el punto 4,3, la posición, si querés, 4,3, ¿sí? No el vector 4,3. Si bien acá dice 4,3 y 4,3, entonces vos tendrías que decirme que P es igual a B. Bueno, esa igualdad no la vamos a discutir porque requiere otro concepto que es un poquito más difícil, ¿sí? Pero digamos que para distinguir el 4,3 punto, posición, del vector 4,3, ponemos la flecha arriba. ¿Está bien? O sea, si a mí me dicen 4,3 punto, me imagino el punto. No tiene la flecha arriba. Y si me ponen 4,3 vector, bueno, ahí yo me imagino la flecha esta. ¿Está bien? Esta no es muy útil en esta unidad. Nos sirve más esta. ¿Está bien? Para esta unidad. Bueno,
Entonces, una vez que uno define un nuevo ente abstracto, ¿sí? En este caso el de vector, bueno, se definen operaciones sobre los vectores y bueno, vamos a estudiar dos operaciones básicas y después, bueno, hay otro video donde vamos a estudiar otras cositas y acá también una más que se llama módulo. Pero digamos que esto también lo conocés seguramente de secundario. Si B igual a B, B corta, ¿no? El vector B igual a B y W es igual a CD, son dos vectores en R2, el vector suma de B y W se denota y define por V más W igual, y bueno, se suman componente a componente, A más C, B más D. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la interpretación física o geométrica de esto que es por ahí más natural que la de sumar puntos? Sumar puntos, bueno, está bien, yo lo sumo, pero tal vez esta tenga un sentido más grande que el que uno ya conoce de sumar componente a componente. Bueno, seguramente sepas también que si este es el vector V igual a B, y si este es el vector W igual CD, ¿sí? Bueno, la suma V más W se obtiene sumando a W, V, ¿sí? Que fíjate que también conmuta, mira, yo podría haber sumado a V, W, ¿está bien? Sumado a V, W, y llego al mismo punto, ¿verdad? ¿No es cierto? Llego al mismo punto. Bueno, este punto que está acá, ¿sí? Esta flecha, ¿sí? Que va desde el origen hasta este punto, si querés, es el vector B más W y es A más C, P más D. ¿Está bien? No hay ninguna duda que vos conocés esta regla que se llama regla del paralelogramo. Es la suma de fuerzas en física, ¿sí? Bueno, y fíjate que es más natural la suma de estas flechitas que la suma de los puntos. Si este fuera un punto, este fuera un punto, bueno, yo lo sumo y sumo a este punto, pero mucho sentido no tiene. Por eso es que hay una sutil diferencia, pero bueno, se entiende claramente cómo se suman dos vectores. Acá, por ejemplo, hizo que me dé el mismo punto si pongo esta flecha a continuación de esta flecha o esta flecha a continuación de esta flecha, llego al mismo punto. Por ejemplo, eso te muestra que la suma es conmutativa y bueno, hay un montón de propiedades que satisface esa suma, ¿sí? Que seguramente manejes. ¿Tá? Y después tenemos una segunda operación que involucra un vector y un escalar. O sea, esta involucraba dos vectores, ¿no? Dos vectores. B y W son dos vectores. En cambio, esta involucra un vector, sea B igual a B, un vector en R2, y K, un escalar, un número. K perteneciente a los reales es un escalar. Un escalar es un número, ¿sí? Un número real en este caso. La multiplicación del vector B por el escalar K se denota y define por K por B flecha, ¿sí? K por el vector B, y es K por AB, porque el vector B estamos suponiendo que es AB, y se define sencillamente multiplicando cada componente por K. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de la multiplicación de un vector por un escalar? También seguramente la conozcas. Si este es el vector B igual a B, si este es el vector B igual a B, ¿sí? Bueno, el vector K por B apunta en la misma dirección, ¿sí? Que el vector B. Por ejemplo, este podría ser si K fuera 2, anda a saber. Si este es B, este sería 2B. Y 3B andaría por acá, 0 por B sería justo el origen, ¿sí? Menos 1 por B andaría para el otro lado, tendría la misma dirección pero distinto sentido, menos 2 por B para el otro lado, etc. ¿Está bien? Ese es el importante concepto de multiplicación de un vector por un escalar. Y bueno, tenemos un ejercicio para explicar estos conceptos, ¿sí? Yo ya sé que los ejercicios que están en los exámenes son mucho más difíciles, porque claro, estos son clases teóricas, chicos. En las clases teóricas los ejercicios y los ejemplos son para mostrar el concepto. Después lo que uno evalúa es mucho más difícil, por supuesto. Yo sé por comentarios que me escribían ahí en YouTube. Bueno, justamente todos esos ejercicios se desarrollan en nuestras clases. Esto es un repaso para aquellos que manejan mucho el tema y bueno, solamente querían recordar notaciones, qué es lo que se involucra, pero claro que los ejercicios son mucho más difíciles. Ustedes acuérdense que en ingeniería, chicos, uno arranca en los primeros años, en análisis matemático 1, en álgebra 1, en estabilidad 1, y termina siendo un puente. O sea, arranca acá y termina siendo el puente Zárate-Brazo Largo. Es mucho más difícil eso, por supuesto. Se van complicando las cosas, bueno, hasta que uno termina haciendo las genialidades que se ven por la vida. ¿Está bien?
Pero vamos a explicar este ejercicio. Determinar si existe un K perteneciente a R, tal que V más K por W es igual a menos 2, 14. Si se sabe que el vector V es 1, 2 y que el vector W es menos 1, 4. ¿Está bien? O sea, esto explica lo que es la suma de vectores y la multiplicación por un escalar e igualdad de vectores, que por supuesto que es igualar cada componente. ¿Está bien? Sí, yo ya sé que este es un ejercicio muy fácil. ¿Está bien? Pero bueno, esto es para explicar esos conceptos. Fíjense que cada vez que uno explica un ejercicio acá, es para explicar un concepto, no es que ese es un ejercicio que se le va a tomar. Esto explica el concepto, no podemos complicar la explicación del concepto, porque entonces nadie entiende nada. ¿Está bien? Después, en clase, se explican todas estas cosas y se hacen ejercicios mucho más difíciles. De cualquier manera, lo que queremos resolver nosotros acá es si existe un K, tal que V más K por W es igual a menos 2, 14. Entonces vamos a ver, lo que uno necesita plantear es que V más K por W, bueno, V ¿quién es? 1, 2. Más K, que es lo que hay que determinar, así que no podemos poner quién es K, porque si supiéramos ya lo ponemos, obviamente. Y W, que es menos 1, 4. ¿Está bien? Bueno, esto queremos que sea igual a menos 2, 14. Entonces, por igualdad de vectores, que es igualar cada componente, y por cómo hemos definido multiplicación por escalar y suma de vectores, la primera componente tendría que ser 1 más K por menos 1, 1 más K por menos 1, tiene que ser igual a menos 2. Y 2 más K por 4 tiene que ser igual a 14. ¿Está bien? Bueno, entonces acá me queda menos K en definitiva, ¿no? Menos K. Si yo lo paso para acá, me queda más K, o sea K. Y este menos 2 tiene que venir para este lado. Menos 2 pasa como más, 1 más 2, 3. O sea, K igual 3. O sea, de la primera ecuación yo deduzco que K igual 3. Ahora, ¿satisface también la segunda? Bueno, vamos a ver. 2 más 3 por 4, 12. Perfecto, igual a 14. Quiere decir que sí. De la primera ecuación tenemos K igual 3 y como también verifica la segunda, tenemos que la única solución es K igual 3. O sea, la primera es necesaria, K igual 3. ¿Y es suficiente? O sea, ¿satisface también la segunda? Bueno, sí, también la satisface. Entonces hay una única solución que es K igual 3 de esta que convierte ambos miembros en una igualdad. O sea, hay una única solución de este ejercicio, K igual 3. Ahora, si acá dijera que K es el seno de algo, y bueno, ya no hay un valor, porque necesitaríamos que 3 sea el seno de algo, y no hay valor. ¿Está bien? Ven cómo esto va combinándose con otras unidades, pero ahora estamos explicando este concepto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de decir menos 2, 14, dijera menos 2, 13? ¿Sí? Y no hubiéramos tenido solución, chicos. No hubiéramos tenido solución. ¿Por qué? Y porque yo hubiera necesitado que 1 más K por menos 1 igual menos 2, esto por supuesto que conduce a K igual 3 porque es la misma ecuación que antes, pero ahora no satisface la segunda. Pues yo pongo 2 más 3 por 4, 14, y acá dice 13. ¿Se dan cuenta que esto no se puede poner arbitrariamente y va a tener solución? Hay que fijarse cuál es el valor para que exista un valor de K. No es inmediato. O sea, si yo planteo la primera ecuación, la resuelvo y me queda K igual 3, hasta ahí no sé si existe un K. Sé que tal vez existe. ¿Está bien? Podría llegar a ser K igual 3. Bueno, y anda en la segunda. Entonces, esto, si bien es muy sencillo, después se complica, claro. Después a uno le ponen determinar si existe un valor de K entre 0 y 1 que satisfaga esto. Y no, porque el K es 3. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de este ejercicio que también nos combina, digamos, la suma de vectores y la multiplicación de vectores por escalar? El W, ¿se acuerdan que decía V más K por W? Miren, decía V más K por W. Supongamos que tenemos fijado el W, este W. Bueno, ¿quién sería K por W? K por W habíamos quedado que era este, por ejemplo. Depende de K cuán largo es esto y para qué lado va. Bueno, y K por W, pero K, ahora no fijo cualquier número, K por W me queda toda esta recta si K recorre todos los reales. ¿Está bien? Es una recta que pasa por el origen y tiene dirección en el sentido del vector W. ¿Está bien? Y después si tengo el vector V, acuérdense que era V más K por W. Bueno, V más W sería sumar este. V más K por W sumar este. Entonces, ¿qué sería V más K por W pero K variando?
Y bueno, sería toda esta recta. Toda esta recta es B más K por W, toda esta recta celeste. Entonces ahí me están preguntando si un determinado vector, que era el menos 2, 14, pero no importa, supongamos que fuera este, si este vector está en esta recta celeste. No siempre ocurre eso, chicos, porque si el vector no hubiese sido este, ¿sí? Entonces no hay un vector, no hay un valor de K que contenga que este vector amarillo, digamos, se encuentre en la recta esta, en la recta que está acá en celeste. O sea, depende de cuál es el vector que a mí me están pidiendo. Con el menos 2,14 había solución y con el menos 2,13 no había solución. Entonces depende un poco de a qué querés igualar vos tu primer miembro de la igualdad. ¿Está bien? Bueno, esta es la interpretación geométrica del ejercicio que acabamos de estudiar. ¿Está bien? Nos vamos ahora a un número, es una magnitud escalar esto, ¿sí? Es como que a un vector le vamos a medir qué longitud tiene. Entonces eso es un número, ¿sí? Una longitud es un número. Y se llama módulo de un vector. Vamos con una definición formal. Sea B igual a B, sea B igual a B, un vector en R2. Se llama módulo del vector B, alguna vez se llama norma, pero no importa. Módulo del vector B, denotado módulo de B, muy astutamente, al número real no negativo, módulo de B igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien? Por supuesto que todo el mundo sabe qué es este número, es cuánto mide el vector B, pero vamos a repasarlo una vez más. Si este fuera el vector B, ¿sí? Me imagino la flecha que va desde 0, 0 hasta AB. Bueno, acá hay un triángulo rectángulo, no hay duda, ¿no es cierto? Entonces, esta flecha medirá una cantidad que llamémosla módulo de B, pero no sabemos cuánto mide. Supongamos que no sabemos cuánto mide, que es esta cantidad. Supongamos que no lo sabemos. Ahora, por el teorema de Pitágoras, acá hay un triángulo rectángulo, el módulo de B al cuadrado, esta cantidad, que no sabemos cuánto es, pero al cuadrado sí sé cuánto es A cuadrado más B cuadrado. Entonces, esta cantidad, llamémosla módulo de B, al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto es esta cantidad? Bueno, obviamente es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien? Porque le pasé el cuadrado como raíz al otro lado. Y como dice el número real no negativo, no hay que andar poniendo más menos, ni módulo, ni nada de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué nos importa esto? Bueno, esto permite introducir, digamos, como una medida en cualquier dirección en el plano. Si uno dice, bueno, 1 es esto. En esta dirección el 1 va a ser identificado con el siguiente vector. Se dice que un vector V igual a B es un versor si el módulo del vector es igual a 1. ¿Sí? Cuando uno quiere ya enfatizar en que el vector B es un versor, ¿sí? Para indicar que B es un versor, vamos a utilizar la notación V y en vez de haber una flechita, hay una especie de piquito ahí, ¿sí? Bueno, esto simboliza que B es un vector y además tiene norma 1 o módulo 1, o sea, mide 1. ¿Está bien? Vamos a tratar de interpretar esto con un ejemplo, ¿sí? Y bueno, y en el próximo video vamos a ver una utilidad de este numerito, ¿sí? De cuánto mide. Supongamos que el vector B es el vector 4, 3. Entonces tenemos que el módulo de B, ¿sí? Es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, 16 más 9, 25, raíz de 25, 5. O sea, el módulo del vector B es 5. Una propiedad importante de este número es que si yo agarro un vector, el que sea, no nulo el vector, y lo divido por su módulo, paso a tener un versor, o sea, un vector que apunta en la misma dirección y sentido que este vector, pero además mide 1. O sea, si yo divido cada una de las componentes, ¿sí? O que es lo mismo que multiplicar por un quinto, ¿no? O sea, está definido esto, ¿sí? Un versor que apunta en la misma dirección y sentido que este vector es el versor V igual, y ¿ves que acá dice 4, 3? Bueno, 4, 3 lo dejo como está, y después lo divido por el módulo, 4 quintos, 3 quintos. Entonces, este versor apunta en la misma dirección y sentido que ese vector, pero además mide 1. O sea, la idea es la siguiente. Si este es el vector
v igual 4, 3. ¿Estás de acuerdo que podría ser este, el vector v igual 4, 3? Bueno, el versor, ¿sí? 4 quintos, 3 quintos, apunta en la misma dirección y sentido que el vector 4, 3. Pero además mide 1. O sea, vos fíjate, si yo le tomara módulo a este vector, tendría raíz cuadrada de 16 sobre 25 más 9 sobre 25. ¿Sí? 16 sobre 25 más 9 sobre 25. O sea, me queda 25 sobre 25, que es 1. O sea, esto mide 1. Siempre que vos tengas un vector b y lo dividas por su módulo, vas a obtener un vector que apunta en la misma dirección y sentido que el vector que te dieron, pero además de módulo 1. ¿Está bien? A ver, otra vez. Si este fuera el vector b igual 4, 3, este no mide 1, este mide 5. Pues yo lo divido por 5 cada componente, ¿sí? Tengo un vector que apunta en la misma dirección y sentido que el de antes, pero además mide 1. ¿Está bien? Bueno, y en el próximo video vamos a ver cómo esto se conecta con el ángulo, definiendo, con el ángulo, un ángulo que va a haber acá, ¿sí? Definiendo ángulo entre vectores y otras cosas muy interesantes que vamos a estudiar en el otro video. ¿Está bien? Bueno, hasta luego.